todos, maestro. Mi nombre es Olvis Rafael Fernández Luna. Estoy en la sección 1 de la materia Laboratorio Mecánica de Suelos 2 y estaré presentando a continuación el ensayo triaxial. En esta presentación expondré algunos de los puntos más importantes relacionados con este ensayo. Determinación de los parámetros de resistencia al corte de los suelos. La asignación que rige en este ensayo es la asignación ASTM D2850. Y los equipos que utilizaremos para este ensayo son los siguientes: máquina de compresión de formación unitaria controlada, una cámara triaxial, un molde para la muestra, membrana de caucho, expansor de la membrana, banda de caucho para ajustar la membrana y piedras porosas, una bomba de vacío y fuente de presión de aire, calibradores y equipos para moldear la muestra a partir de muestras de tubo. Fundamento teórico. El objetivo de este ensayo es calcular por medio de una gráfica y una envolvente de falla usando los círculos de Moore los parámetros de resistencia al corte de los suelos, que son la cohesión C y el ángulo de fricción interna del suelo, Φ. Este ensayo tiene 3 etapas. La primera, la etapa de saturación; la segunda, la etapa de consolidación; y la tercera, la etapa de corte. Por estas etapas es que el ensayo es muy largo y se puede demorar días o hasta una semana dependiendo el tipo de material. La prueba de ensayo triaxial es uno de los métodos más confiables para determinar los parámetros de resistencia al corte de los suelos, ya que proporciona información sobre el comportamiento, esfuerzo de formación unitaria del suelo, además que proporciona condiciones más uniformes de esfuerzo que la prueba de corte directo, y además de que es más flexible en términos de trayectorias de carga. Dentro de estos ensayos encontramos 3 tipos. El primero, el ensayo triaxial no consolidado, no drenado, o UU. El segundo, el ensayo triaxial consolidado, no drenado, o CU. Y tercero, el ensayo triaxial consolidado drenado, o CD. Fórmulas a utilizar. Para el ensayo no consolidado, no drenado, utilizaremos las siguientes fórmulas. La primera, que es del contenido final de humedad, es igual al cociente de la masa húmeda menos la masa seca dividido entre la masa seca. La segunda fórmula, que es igual a A sub 0, o el área inicial, es igual a pi entre 4 por el diámetro al cuadrado. La siguiente fórmula es igual a epsilon, o quiere decir este signo, la deformación vertical unitaria es igual a la deformación o delta L entre la longitud inicial de la muestra. La siguiente fórmula, que es P, o carga total, presión de carga o carga total, es igual a las lecturas del anillo de prueba por el factor LCR del anillo de carga. El área corregida, que es igual al cociente del área inicial entre 1 menos la deformación vertical, y el esfuerzo desviador, que no es más que el cociente entre la presión de carga o carga total entre el área corregida. Para el ensayo consolidado no drenado, varias de las fórmulas
como el área inicial, la deformación vertical unitaria o el esfuerzo desviador, entre otras fórmulas, es igual que en el ensayo no consolidado no drenado, a diferencia de que en este, como el espécimen se consolida primeramente bajo la presión hidrostática, se debe calcular el volumen de la muestra después de ser consolidada. Para esto se debe utilizar las siguientes fórmulas. Primero calculamos el volumen inicial de la muestra, que es igual al área de la muestra inicial por la longitud inicial, BC, que es el volumen final de la muestra, que es igual al volumen inicial menos el delta B, o la diferencia después de ser consolidada la muestra del volumen. A esto después, por consiguiente, calculamos el LC, o la longitud final de la muestra, que es igual a la longitud inicial por el volumen final entre el volumen inicial elevado a 1/3, y el área corregida, que es igual al área inicial de la muestra por el volumen final entre el volumen inicial elevado a 2/3. Y para el ensayo consolidado drenado utilizamos las mismas fórmulas que en el ensayo consolidado no drenado, a diferencia de que Φ y C se pueden determinar mediante estas fórmulas. Procedimiento. Primero debemos elegir el tipo de ensayo de acuerdo con los requerimientos exigidos para los parámetros de resistencia al corte de los suelos. Se realizará el ensayo triaxial no consolidado, no drenado, cuando se quiera impedir el drenaje durante las etapas de este ensayo. Se cierra la válvula de drenaje y antes de que la muestra tenga posibilidades de consolidarse, se empezará el ensayo inmediatamente después de estabilizar la presión de la cámara. Se realizará el ensayo triaxial consolidado no drenado cuando se quiera que la muestra se haya consolidado, y esto se logra con la válvula de drenaje abierta bajo una presión de cámara constante. Por último, y el menos usado comúnmente por ser el que toma más tiempo y es más costoso de realizar, es el ensayo triaxial consolidado drenado, que se realizará cuando se quiere saber los parámetros de resistencia al corte de una muestra que no haya sido afectada por la presión de poros. Primero se abre la válvula de drenaje, se aplica la presión de cámara, se controla la consolidación y mientras la válvula todavía sigue abierta, se aplica el esfuerzo desviador. En estas pruebas se pueden variar las presiones actuantes en 3 direcciones ortogonales sobre el espécimen de suelo, afectando mediciones sobre sus características mecánicas en forma completa. El procedimiento para realizar este ensayo empieza con la preparación de la muestra. Primero vamos a tomar una muestra de suelo inalterada y vamos a utilizar un equipo igual al que se utilizó en el ensayo de compresión simple para cortar la muestra y darle las dimensiones requeridas. Debe de cumplir una relación diámetro-longitud entre 2 y 3. Se coloca sobre la base del equipo una piedra porosa junto con un papel filtro. Se coloca la muestra, por consiguiente, y para mejorar la etapa de saturación se coloca unos filtros radiales y perimetrales para facilitar esta etapa. Por último, se coloca sobre la parte superior de la muestra
otra piedra porosa junto con un papel filtro y se pasa al siguiente procedimiento. Ahora se procede a colocar la membrana de látex. Con la ayuda de este instrumento vamos a colocar sobre la muestra la membrana de látex, teniendo mucho cuidado de no dañar esta. Luego de haber colocado nuestra membrana, colocamos las bandas de caucho para ajustar la muestra y colocamos en la parte superior con mucho cuidado el cabezal. Ya para la parte final de la preparación, para empezar con el ensayo, se coloca la cámara sobre este, ajustando las varas radiales para que la presión de la cámara no se pierda. Luego de preparado el equipo, empezamos las 3 etapas de consolidación, etapa de saturación y etapa de corte. Y cuando la muestra falle en la tercera etapa, que es la etapa de corte, se detiene el ensayo y se procede con los datos obtenidos a realizar las gráficas y hacer el círculo de Moore para encontrar los parámetros de resistencia al corte de los suelos, la cohesión y el ángulo de fricción interna phi. Ya como conclusión podemos observar un pequeño ejemplo donde podemos observar que con los valores obtenidos en el ensayo triaxial podemos realizar nuestra envolvente de falla junto con los círculos de Moore para encontrar los parámetros de la cohesión y del ángulo de fricción interna del suelo phi. Para este ejemplo se puede observar que están realizando la envolvente de falla para el esfuerzo en la falla total y el esfuerzo en la falla efectivo.